Quisiera antes de comenzar a orar. Bueno, vamos a leer primero. Hoy el tema del mensaje se va a tratar de la fe. Todos hablamos de la fe, ¿verdad? Y todos decimos que tenemos fe. Pero hoy vamos a entender si verdaderamente nuestra fe está bien cimentada. Vamos a Hebreos 11. Lo voy a leer todo el capítulo, por favor. Pero no lo voy a tomar todo el tiempo, porque ese capítulo se le dice los héroes de la fe, ¿verdad? Porque hay personajes ahí que pues no los vamos a tomar ahorita mucho en cuenta, porque es también parte de nosotros. Amén. ¿Le pueden subir un poquitín, por favor? Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho, un poquito antes, fue hecho de lo que no se veía. Adelante. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Siguiente. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún
de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Es todo, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das el privilegio de estar delante de tu presencia, Señor. Te ruego, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor, y quites de una vez por todas, Señor, lo que está estorbando, Señor, para vivir en esta fe, Padre Santo, que hoy estamos leyendo, Señor. En el nombre poderoso, Señor, de Jesús, Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya de pecado, Señor, de justicia y de verdad, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Usa mi boca, Señor. Llévame, Señor, conforme a tu propósito,
no conforme a mi propósito, Señor. Que abunde tu palabra en mi boca, Señor. Que abunde tu espíritu, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aún en los que nos verán por las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues este mensaje, yo sé que la pastora Adri se ha de acordar de un sobre que nos regaló el pastor David. Este sobre contiene algo y todavía lo tengo guardado. Hoy se dio, yo sé que no lo van a ver, pero es una semilla de mostaza. No lo voy a poder ver, por eso los quiero mostrar, y habla de la fe. Y lo vamos a ver. Este punto lo dejé al último porque quiero que nos lo llevemos a nuestro corazón. Y podrán decir, así de pequeña, lo vamos a ver después. Se los muestro de una vez porque quizás al rato se me olvide y no lo pueda mostrar. Bueno, la fe, no quiero dar mucha introducción porque quiero meterme al tema desde ya. Y que también voy a tomar unos versículos de mi hermanita Yazaret, porque es como una, ¿cómo se podrá decir? Algo que es una continuidad de lo que estaba dando nuestra hermanita, ¿no? Entonces la fe, como yo les decía, para muchos es, yo tengo fe, no, sí. Pero vamos a ver si de veras tu fe es como la que estamos leyendo en lo que acabamos de leer, o cómo está tu fe. Vamos a reflexionar. Entonces la fe es muy importante y reiterada en las Santas Escrituras, ¿verdad? Los creyentes estamos llamados ¿a qué? A creer y a poner toda nuestra confianza en las promesas que están en las Escrituras. Pero ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Yo sé que van a decir la fe, la certeza, lo vamos a leer, ¿no? La fe, vuelvo a repetirlo, es fundamental en la vida cristiana, ya que es a través de ella que los creyentes se relacionan con Dios y experimentan su gracia y su salvación, ¿va? Aquí estamos viendo la importancia de la fe. Estoy preparando unos temas y no se me va a olvidar unos puntos. Entonces, ya lo vimos, la fe, la importancia de la fe, ¿no? Pero ahora, ¿nuestra fe cambiará nuestras vidas? Amén. La fe no es simplemente un sentimiento o una creencia vaga, es una certeza profunda. Lo acabamos de leer y la Escritura nos da esa respuesta en Hebreos 11:1. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo a los adolescentes les hacía un ejemplo en un estudio que dábamos, ¿no? Si tu padre nunca te ha fallado, ni tu madre te dice, te voy a regalar una bicicleta, no sé cuándo, pero te la voy a regalar, hijo. Le digo, y es tanta tu confianza de que no te ha fallado que tú crees que ahí está la bicicleta. O sea, no la ves, pero estás seguro que ahí está, ¿no? Así es la fe, ¿no? Para ponerlo muy sencillo, ¿no? Yo tengo la confianza que no veo al Señor, pero sé que ahí está. Decía mi hermano Eric en un testimonio, ¿no? Él no lo veía, pero ahí estaba. Pero ahora que sigue, un compromiso con Dios, no nada más recibir y se acabó. O tengo yo un compromiso con el Señor. Tú me escuchaste, hoy yo me necesito comprometer. Eso es para todos. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es creer en el poder de Dios y consolarse en sus promesas.
En otras palabras, la fe nos da la seguridad, nos da la confianza de que sucederá lo que todos esperamos. ¿Y qué esperamos? ¿Qué esperas? ¿Dinero? ¿Una recompensa? ¿Un mejor trabajo? ¿Un mejor salario? ¿Una mejor casa? ¿Un mejor auto? ¿Es lo que se espera? ¿Es lo que tú esperas? Porque si esperas eso, déjame decirte que te equivocas. Los hijos de Dios esperamos a Cristo. A Cristo. Eso es lo que esperamos nosotros. Esperamos su venida con gozo. Decía ahorita el pastor, ¿no? Nosotros tenemos que anhelar estar en su presencia, anhelar conocerlo en las Escrituras y decir, ¿quién eres realmente? Decía Job, decía una vez este pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No tenían conocimiento realmente, sí tenían conocimiento de que existía Dios. Lo que les faltaba era un compromiso y acercarse a Él, tener intimidad con Él. ¿Cuántos de aquí nada más de oídas lo dice Job, de oídas te había oído? O sea, tenía conocimiento. Dice, pero cuando él lo conoció, dice, pero ahora te conozco. Ahora mis ojos te ven. Es lo que nosotros debemos de responder. De oídas había oído que había un Dios, pero en tu escritura, ahora te conozco. Ahora has abierto mi mente para conocer a ese Dios que tantos decían. No nada más quiero un Dios milagroso, quiero un Señor para mi vida. Decía el pastor, un doulos, quiero ser un doulos, un esclavo por amor. Entonces, los que fuimos lavados con su sangre preciosa, esperamos su regreso. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Él va a cumplir toda promesa que está escrita, la va a cumplir y va a guiar nuestras vidas en una dirección correcta. Muchas veces nosotros creemos que caminamos correctamente. Decía el pastor, somos, ¿cómo dijo la palabra, pastor? Ayúdeme. Religiosos, nada más somos religiosos. En nuestra idea pensamos que vamos y estamos bien, no queremos obedecer. Y la palabra dice que hay caminos que para el hombre le parecen derecho, pero su camino es muerte. Yo creo que está bien como estoy caminando. Yo hablo de Dios, no falto a la iglesia, yo estoy sentado ahí, sí. ¿Pero eres guiado realmente? Tu fe es la que acabamos de leer en Hebreos 11. La segunda parte del versículo dice, la convicción de lo que no se ve. Esta parte del versículo nos dice o trata de creer en algo que aún no hemos visto, pero que creemos con todo nuestro corazón. Es una realidad. Cristo es una realidad. Este lugar donde cada uno tenemos un lugar seguro es una realidad. No lo vemos, pero yo lo creo. ¿Tú no lo crees que es una realidad? Porque si no lo crees, ahí hay un problema. Ahí hay un grave problema. Es necesario no dudar. Es necesario dejar la duda a un lado y poner nuestra plena confianza que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y que nos va a llevar al lugar prometido. Pero necesitamos menguar. Necesitamos, decía el pastor ahorita, disciplinarnos. No a tu manera, no a mi manera, sino a la manera del Señor. ¿Te va a doler? ¿Me va a doler? Yo creo que sí. Pero es mejor para nosotros. Es mejor prestar oídos.
Mientras tengamos vida, hay esperanza. Vamos a Hebreos 11:5, por favor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se... sí, es el 6, perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué, gracias, amor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Creyendo o dudando? ¿Cómo te acercas? Joven, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Dudando? Señor, yo quiero esto, pero estoy dudando. ¿Estará? Muchas veces así tenemos situaciones, adversidades, lo que vimos ahorita, y nos acercamos a Dios diciendo, no creo que estés. Yo lo voy a hacer por mis fuerzas. Y nos cansamos, nos agotamos. ¿Y qué pasa? No, no existe. Me agarro y me doy vuelta y me voy. Tenemos una situación en nuestras vidas y el primero que la paga es Dios. Me enojo con Dios. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estamos creyendo? Porque tú no me oíste. Yo quería así el milagrito así lo quería. Pero nos acercamos dudando. Dice, así es imposible que tú me agrades. Eso no me agrada, porque hay duda en tu corazón. ¿Crees que yo no puedo hacerlo? Tienes que tener fe, tienes que creer que ahí estoy. Eso me va a agradar. Pero lo hacemos dudando. O recibimos el milagrito y se acabó Dios. Empezamos a vivir nuestra vida a nuestra manera. Perdón por decir esto, yo comentaba con mi esposa, muchas veces hablábamos y hoy se tomó un poquito de que a veces me echo una cervecita. Yo le decía, ¿de verdad? Si yo necesito una cerveza es porque para mí no es suficiente Dios. Así de fácil. Si es medicado ya es otra cosa. Pero si yo necesito una cerveza todavía para mi vida, para mí el sacrificio de Jesucristo en la cruz no es suficiente para mí. Porque hay una parte de mi vida que todavía me falta llenarla con esa situación. Con todo respeto. El Señor tiene que ser suficiente para cada uno de los que decimos que somos sus hijos, de los que decimos que necesitamos disciplinarnos. Tú dirás, eres un exagerado. Lo vemos, somos religiosos. Acomodamos la palabra a mi modo, a mi manera. Eso no tiene nada de malo. Analicémonos. Si es suficiente Cristo para tu vida, si fue suficiente la sangre de Jesucristo para tu vida, entonces hay que empezar a menguar para que Él crezca. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Mi trabajo me está llenando. Si no te es suficiente, es tu decisión. Pero es tiempo de ya. Una pregunta, ¿cuántos nuevos hay aquí que tengan 3 meses? ¿Nadie? ¿Un año? Entonces la palabra es para los que ya tenemos añitos, ¿no? Que no queremos cambiar. ¿Cuántos años necesitas para ser transformado de una área que el Señor te ha dicho, ya deja esto? Hasta el último suspiro, yo puedo decirle, perdóname, Señor. Bueno, está bien. ¿Está bien? Sí, exactamente. Exactamente. Dice que la vida es como la neblina. Parafrasearse, casi como aparece, se desaparece.
Así somos de frágiles. Así que ni tú joven, ni tú niño, ni tú adulto, ni nada, no te sientas que yo me falta mucho tiempo, porque nuestra vida es pasajera. Y nuestra prioridad, nuestra necesidad debe de ser Cristo, debe de ser nuestro Señor. Decía una vez el pastor y me gustó, dijo, y eso me lo guardé, y dijo, queremos al Salvador, pero no a un Señor. ¿Por qué? Debemos entender que nuestra meta como cristianos es agradar a Dios. Muchas veces yo creo que los que han estado aquí al frente sabemos que la palabra no es cómoda. No es cómoda. Porque el Señor confronta ciertas áreas de nuestras vidas. Y cuando las confrontas, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no puedo decir, no, perdón, no. Si a alguien le puedo dañar, yo como persona sí, pero de esto, no. Y si te confronta esta mañana o no te confronta en la siguiente semana, reclámale al Señor. Porque el Señor ya quiere cernir la tierra. Ya quiere, porque el Señor viene. Aunque digamos, falta mucho, pero el Señor viene. Por eso la palabra nos dice que debemos de mantener siempre nuestros ojos mirando en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador del título de la fe. Tú no la das, es Él. Si mantienes tu conexión es tus ojos, todo tu ser, toda tu alma, puesto la mirada en Jesús, vas a caminar diferente. Vas a decir, ya no dependo de esto, porque Él es suficiente para mí. Yo le digo a mi esposa, yo no soy de los que tomo muchos compromisos, calla acá, porque no me gusta, porque no voy a quedar mal. La Escritura dice, vas a quedar mal con uno, o sirves al mundo o sirves aquí. Ahí está mi esposa. Hay quienes que dicen, yo le sirvo al mundo y le sirvo aquí, y le sirvo al mundo y le sirvo aquí. Es tu decisión. Pues yo digo, no, yo no me comprometo con mucho porque no me gusta quedarme en uno. No, porque no he fallado, sí he fallado, pero no me gusta. Porque luego nos amontonamos y después, el que lo hizo, ¿dónde está? Entonces, si queremos ser personas que agradan a Dios, debemos de creer en Él. Y que existe, decía el versículo, ¿no? Y que sus promesas, ese es el galardón, ¿no? Que Él vas a recibir lo que Él te prometió. También nos dice este verso que Dios recompensa a quienes lo buscan. Es decir, si queremos una conexión más profunda con Dios, debemos que buscarlo, decía la mañana el pastor, activamente, no pasivo. Debemos de ser personas, siervos activos. Esto es dedicar tiempo en oración, lo decía el pastor, leer la Biblia, buscar la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden que leer la Biblia es escudriñar? ¿verdad? Decía hace ratito, no hay nuevo, no hay. Yo creo que comprendemos esto, lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, este versículo nos recuerda la importancia de confiar en Dios siempre y agradarle. Por eso es necesario entenderla y cultivar también una fe verdadera en nuestro corazón. Una fe activa, ¿no? Si podemos hacer esto, podemos esperar una recompensa, de nuestro Padre Celestial, lo que decía el versículo. Entonces nuestras oraciones serán escuchadas por el Señor. Pero ojo, yo siempre le digo a Delfis,
¿El Señor está obligado a responder todas nuestras oraciones? No. O sea, que no creas que porque te sesgas y, ay, me tiene que... No, no. Él es soberano y hace lo que le place, conforme a su voluntad. Él no está obligado. Le decía yo, platicando, yo también tengo necesidades. ¿Ustedes creen que no he pedido por mis? Sí, pero no, ay, ¿por qué, Señor? No. Porque el tiempo ha suplido mis necesidades. Él las da cuando Él sabe, cuando Él quiere suplir tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Yo no lo sé. Pero ¿cómo te acercas a Dios? Dudando. Ahí dice, es necesario que si tú te acercas a mí, creas que le hay y que Él es galardonador a los que le buscan. Pero nosotros lo buscamos hoy sí, mañana no, mañana sí, y estamos dudando. La fe es confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos verlas, cumpliéndose de inmediato lo que estábamos hablando. Romanos 10:17, por favor, nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? La fe no es algo que surge de la nada. ¿Por dónde se surge? ¿Por dónde se genera? Por el oír el Evangelio. Esa es la importancia de lo que el pastor decía en la mañana, de predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio. Entonces, vemos aquí la importancia de escuchar, ¿verdad? El oír implica no solo escuchar de manera pasiva, sino también prestar atención y reflexionar sobre lo que se está escuchando. O sea, ahorita se está predicando, ¿cómo estamos? ¿Reflexionando? ¿O estamos cada quien en su rollo? En sus celulares, en el Face, ¿en dónde estamos? Dice que tienes que estar observando, poniendo mucha atención, escuchar, sí, pero no de manera pasiva. Está predicando el pastor, es su rollo, ¿no? Tienes que estar atento, ¿qué es lo que está proclamando el Señor en la voz del pastor? Y estar atento y reflexionando, diciendo, sí, verdaderamente necesito esto. Yo pensé que era así, pero el Señor me está diciendo, no es como tú piensas. Amén. Entonces, nosotros si estamos atentos, dejamos que el Espíritu Santo actúe. Él dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Entonces, nuestra tarea es predicar el Evangelio y Él hace el trabajo de redarguir de pecado a la persona. Entonces, es donde uno dice, perdóname, Señor, ¿no? Perdón, porque he dudado. Aún he ido a la iglesia 100 años. Es una hipérbole, ¿no? No es una exageración, ¿no? Y sigo dudando que existes. Sigo dudando que existes. Perdóname, Señor, porque ahí el Espíritu Santo me está redarguyendo y me está jalando las orejas, me está diciendo, hey, actívate. Actívate, te necesito para mi obra. Necesito obreros para mi obra. Entonces vemos, ¿verdad?, que Romanos 10:17 comienza con una declaración muy poderosa que dice que la fe, ¿por dónde viene la fe? Por el oír, es donde se activa, ¿no? La palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios estamos expuestos a sus enseñanzas, por eso tenemos que estar atentos, ¿no? Y a promesas que nos llevan a confiar en Él y a confiar plenamente en Dios. El oír y escuchar son el fundamento de la fe cristiana. No es escuchar por oír, sino hacerlo de forma consciente y atenta. Uno de los discipulados de Venir y Ver decía que uno no se puede arrepentir
Si no le cae el 20, ¿no? Ajá. Si no, no comprendo de qué me arrepiento, pero ya cuando me cae el 20, digo, hoy el Señor me está diciendo, ¿desde cuándo el Señor nos está diciendo, arréglense sus situaciones como familia de la fe? Póngase a cuentas como familia de la fe. ¿Será el pastor o será Dios usando al pastor? ¿Estamos atentos? ¿Estamos reflexionando que el Señor nos está hablando, nos está exhortando por medio del pastor? Yo te invito a que dejes que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón y empiece a barrer tu corazón y empiece a regar tu jardín, para que ya nada, ninguna situación te lo ensucie. Pero seamos obedientes, porque no estamos siendo desobedientes al pastor o a la pastora. Según las Escrituras es a Dios. Si alguien me exhorta y yo no recibo esa exhortación no es un regaño, es una advertencia, una invitación. Entonces digo, es Dios tratando con mi vida, pero si yo lo rechazo, pues puedo hacerlo, podemos seguir haciendo, pero ¿cuánto tiempo te dé oportunidad el Señor? ¿Cuánto tiempo me dé oportunidad el Señor? Yo no lo sé. Exactamente. Porque nuestra vida es como una neblina. Así como parezco, me voy a ir. Así como parezco, me voy a ir. Entonces, vuelvo a repetir, el oír y escuchar son el fundamento de la fe cristiana. No es escuchar por oír, sino hacerlo de forma consciente y atenta. En la época romana la comunicación era oral. Ese era el método más común para transmitir las noticias y los mensajes que se daban, ¿verdad? Pero es Pablo el que se refiere al acto de escuchar, porque así es como se difundía el mensaje del Evangelio en aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy en día podemos acceder a la palabra de Dios a través de diversas formas y medios. Ya conocemos todos los medios, Face, ¿no? Pero eso es para mí secundario, ¿no? Primario es leer la escritura, ¿no? Escuchar la palabra por predicaciones, ¿no? Y saber, también nos ha invitado el pastor y su esposa, ¿no? De estar atento qué predicación estamos escuchando, a dónde nos lleva, si es una doctrina sana, porque muchas veces si no somos instruidos o no somos personas que tratamos de escudriñar la escritura, cualquier viento de doctrina te va a llevar. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que te llevan a no exhortarte en esta situación, en el otro. Entonces, este está mejor porque no se mete conmigo, ¿no? Pero el Señor se mete con el pecado. Es decir, yo no quiero pecado. Dice, sed santo porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Padre. Y hay unas versiones que dicen, porque yo no soy igual a ustedes. Y yo le decía a Delfis, esa es la traducción TLA, traducción lenguaje actual. Y yo le decía a Delfis, es bueno las traducciones, sí, pero también tenemos que tener cuidado que vemos en tal traducción. Sed santo, la santidad, que es ser apartados, ¿para qué? Para algo exclusivo. Yo no soy igual que tú, para mí es algo como, me estoy poniendo al parejo que tú, ¿no? O sea, como que esa traducción no, en cierta forma está bien, pero no. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si tú no eres santo, nos está diciendo, apártate del pecado. Pero si lo vemos con otra traducción, porque yo no peco. O sea, por eso les decía, tenemos que tener cuidado. Para mí, yo respeto, ¿no? En qué partes
estamos viendo qué tipo de traducción, qué traducción estamos dando, porque hay traducciones que nos quitan la sangre de Cristo. Y la podemos leer así y enseñar así. Y el que no conoce, ya cuando lee, aquí le aumentaron, en esta traducción dice la sangre, por poner un ejemplo, y en la que me dieron, o sea, tenemos que tener cuidado qué es lo que vemos en las traducciones. Yo cuando me toca hacer esto, digo, pues veo muchas traducciones y digo, no, esta está más apegada, ¿no? Esta me desvía, esta la hago a un lado. Es solo un pequeño consejo, ¿no? La fe es un don de Dios. La fe no es algo que generamos por nosotros mismos, lo acabamos de ver, es algo divino. Dice Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, aquí hay dos puntos bien importantes, dice, la gracia y la fe. La gracia es el regalo. Y la fe dice, pero esa gracia no viene de ti, tú no la haces, viene de arriba. Eso es un don de Dios. Tu salvación, dice, no va a ser por tus méritos, porque te portas muy bien, no, dice. Es por obra de Él. Es primero la fe y después las obras. Una fe sin obras, dice, está muerta. Reconocer que la fe es un don nos lleva a depender completamente del Señor, ¿verdad? Ya que nuestra salvación y nuestra capacidad para creer provienen de Él. La salvación no la obtenemos por nuestros méritos, la obtenemos por la gracia de Dios, por el medio que es la fe. Y por la gracia, ¿verdad? Que es un regalo que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Es la gracia, Él te dice, te lo doy. Tú decides si lo tomas, tú decides si todavía no. Como dicen muchos chavos, ¿no? Todavía estoy chavo, ¿no? Ya cuando esté viejito, me decía un compañero, ya que esté viejito, ¿tú ya le vas a dar puro cascajo? Sí, está bien, ¿no? Pues si te da chance el Señor, bien, ¿no? Le digo, pero está bien. Bueno, así fue mi manera de ser. Que ya estoy viejito, o sea, yo también puedo dar cascajo, ¿no? Entonces, la salvación no la obtenemos, vuelvo a repetir, por nuestros méritos, la obtenemos por la gracia de Dios, que es por la fe, ya lo vimos, ¿no? Al reconocer que vino en carne, tenemos que reconocerlo, no nada más yo tengo fe, ¿no? Hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer que Jesucristo vino a este mundo en carne, que murió, que resucitó y ascendió a los cielos con el Padre y que está sentado a la diestra de Dios. Por eso decíamos hace ratito, ¿qué esperamos? Hace Jesucristo. Entonces no podemos salvarnos a nosotros mismos, es a través de la fe en Jesucristo que somos reconciliados con el Padre. Ese es el puente. Si no tienes a Cristo, hay un abismo. Ese es el pecado. Si quieres que Jesucristo te reconcilie con el Padre, tienes que venir a arrepentirte de tus pecados, confesarlos y aceptar que Él vino en carne, que murió por ti, que derramó su sangre preciosa, que te lavó con esa sangre y que resucitó y que ascendió a los cielos y que algún día vendrá por ti. Esa es tu recompensa. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesús nos da esperanza, nos da un futuro eterno para que nosotros, como sus hijos, lo anhelemos, ese futuro.
Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos escudriñarlo, ¿eh? Escudriñar la palabra y decir, ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué tienes para mí? Pero necesitamos, hermanos, tener tiempo con Dios. Necesitamos un compromiso con Él. No decir, yo soy bien flojo para esto. No, yo no, no. Es algo que está deteniendo tu crecimiento. Yo le digo, nos podemos quedar en enanos espirituales. No, necesitamos activarnos. Porque el Señor no viene a decir, pastor, porque está esperando que te actives. Está teniendo, nos está dando una oportunidad más. Nos está diciendo, yo no quiero que te pierdas, hijo. Yo no quiero que te pierdas, hija. Levántate. Quita ese letargo que no te deja crecer. Que tú crees que estás espiritualmente en un nivel que dices, yo ya ¿para qué necesito? Ten cuidado. Hoy fue bien claro el Señor por medio del pastor, porque podemos ser nada más religiosos. La salvación no va a llegar por aquí, va a llevar en Cristo. ¿Ya cuánto tiempo tenemos? Y todavía venimos con dudas, todavía venimos con reclamos al Señor. Cuando muchas veces suceden cosas en nuestra vida por nuestro propio comportamiento. Eso yo lo recibí porque hice esto, se me fue la palabra, es consecuencia de mi pecado. Pero ahora quiero que el Señor me lo borre así. Y no, son consecuencias. Como también vas a tener consecuencias buenas, dice el Señor. Hay dos caminos, ahí el bien y el mal, tú escoge. Pero en las dos te aseguro que va a haber consecuencias. Tú escoge. En la del mal es muerte, separación eterna. En la otra es vida eterna. Pero te toca decidir. Pero es con fe, agradándole a Dios, creyendo que Él existe, creyendo que Él está. No, es que eres bien religiosa. Voy a aguanta, ¿no? Es que eres bien religiosa, ya sabes. Pues gloria a Dios que seas religiosa, hija. ¿Por qué? Porque tú me vas a llevar al entendimiento. Porque si yo te digo, tú eres bien religiosa, estoy en el lugar religioso. Es que ¿qué tanto es tantito? No me es suficiente el sacrificio de Cristo. Más nos vale ser así. Que nos digan lo que nos digan, pero yo sé que mi Redentor vive. Vamos a ver, veamos ahora los beneficios que obtenemos por la fe. Yo sé que va a haber muchos. Y obviamente por falta de tiempo me tengo que apurar. La fe nos hace actuar, es un beneficio, y no ser pasivos. La verdadera fe se manifiesta en acción. Santiago 2:19, por favor. Fíjense, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe es creer. Creer en Dios, dice, reconoce que creer en la existencia creer es creer en la existencia, de un solo Dios. ¿Sí? Esto refleja una verdad fundamental. ¿Sí? La fe, por ejemplo, ¿cómo les podría explicar? Satanás dice que él también cree.
O sea, muchas veces nosotros nos acercamos creyendo que Él no existe. Se los voy a parafrasear. Pero Satanás también cree, pero él no hace obras buenas. Él sabe que existe Dios o no. Entonces cree. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense, él dice, yo sé cómo me va a ir. Él sabe. Es lo que está diciendo ahí. Pero nosotros, nuestras obras en la fe son activas, porque una fe sin obra es muerta. Entonces, nuestra fe debe de ser activa, obras que glorifiquen a Dios. Satanás cree, pero su obra no es buena, no hace obras buenas que glorifiquen a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está diciendo, en otras palabras, lo que estamos leyendo. Entonces, Dios es tan real, lo que está diciendo, Dios es tan real que hasta los demonios lo saben, que es real, que creen y tiemblan. Este versículo enfatiza que la fe no es solo un reconocimiento intelectual de la existencia de Dios, sino que debe de ir acompañada de acciones y una vida transformada. ¿Se fijan? Entonces, puedo yo tener aquí el conocimiento intelectual nada más, pero no puedo tener una vida transformada conforme a la voluntad de Dios. Y mis acciones no están conforme a lo que está escrito. No checan. ¿Sí? Entonces, Santiago destaca que incluso los demonios creen en Dios, pero su fe no los lleva a la obediencia ni a una relación personal con Él. Fe es creer. Por lo tanto, el verdadero cristianismo implica una fe activa, lo decía en la mañana el pastor, ¿sí? Que se manifiesta como en obras y un verdadero compromiso con los principios de Dios. Ahí es donde se torció el rabo, ¿no? Es donde ya no queremos compromiso. Me gustó, disciplina. Donde la puerca torció el rabo. Es donde, no, yo no quiero un compromiso. Yo no quiero, porque mis principios empiezan a, si yo te trataba mal, sabes que te amo. Yo te veía como religioso, religiosa, pero hoy te veo como una hija de Dios, como mi mejor regalo para mi vida. Porque eso es lo que es nuestra esposa. ¿Estoy mintiendo? Es algo hermoso que el Señor nos da, ¿no? Entonces, la fe genuina produce obras. En Gálatas 5:6, Pablo nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, la fe que obra es la fe activa, la fe que actúa, pero es por amor, no por un compromiso. Nuestra fe debe de impulsarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sirviendo a los demás y compartiendo el evangelio. Yo creo que el pastor me copió. No, no es cierto. Porque dijo muchas cosas que se están diciendo ahorita, ¿verdad? O sea, el pastor usó el pastor para que nos analicemos. Hoy el Señor está hablando para que nos analicemos. La fe nos lleva a obedecer a Dios sin titubear. ¿No será? ¿No será? Como el chavo, ¿no? ¿Será o no será? ¿No? Sí, es necesario que creas que le hay. Ya deja de titubear. Otro beneficio, la fe produce esperanza, en momentos de adversidad. La fe está íntimamente ligada a nuestra esperanza. Eso lo dice Romanos 15:13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, y en Él creer, en su fe, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Entonces,
La fe nos permite ver más allá, ¿verdad?, de las circunstancias actuales y confiar en las promesas de Dios. No me importa lo que esté pasando, lo decía mi hermanita Yazaret. ¿Sí? Dice, y nos asegura que aunque Dios, perdón, a ver, la fe nos permite más allá de las circunstancias actuales y actuar y creer en las promesas de Dios, y nos asegura que aunque el camino sea difícil, es necesario que creas que Él está. Salmos 39:7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. O sea, me siento pleno. En Él estoy pleno, en Él estás pleno. ¿Qué tienes que esperar? Más que Él venga por mí, ¿no? Entonces aquí David expresa su confianza en Dios en medio de la lucha y el dolor. La palabra esperanza en este versículo se refiere a una confianza constante y confiable en Dios, sin importar las circunstancias que le enfrente. La vida cristiana no está exenta, ¿verdad?, de desafíos. Santiago 1:2-3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. A veces el Señor lo permite porque es necesario para que tengamos un crecimiento espiritual, ¿verdad? En momentos de dificultad nuestra fe es puesta a prueba. Lo comentaba nuestra hermanita, ¿no? A veces, a ver si de veras, a ver cómo está tu fe, que ya vamos a llegar al punto donde voy a querer, a ver cómo está tu fe. Entonces es puesta a prueba. Y a veces dice, no, ahí nos vemos. Hay mucha bronca. Yo le decía a Delfis unas semanas antes, es bien difícil ser cristiano. Es muy difícil. Porque a veces estás puesto a prueba de muchas maneras. Pero ahí es donde ves si verdaderamente crees que Dios está en medio de esta situación. ¿Por qué? Porque en esa situación el Señor muchas veces, Dios nos moldea para hacernos más fuertes y para que tengas un nivel espiritual un poco más alto y vas creciendo. Pero no queremos, yo voy para acá, como el cangrejo, ¿no? Voy para atrás. Porque no quiero dejar cosas, y vuelvo a repetir, porque en Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo no es para mí todo. Hay cosas que todavía me agradan. No, en el Señor todos sus hijos deben de sentir la plenitud. Dice Primera de Pedro 6-7, 1:6-7, perdón. Primera de Pedro 1:6-7 dice, lo voy a decir parafraseado por el tiempo, dice que nuestras pruebas son como el oro que se refina y que nuestra fe es más preciosa que el oro. O sea, aquí dice que nuestras pruebas son parte de nuestro crecimiento espiritual, porque si no sería bien fácil la vida cristiana. La fe es más preciosa que el oro. La fe debe de ser refinada a través de las pruebas que dan como resultado una fe genuina. Porque ahí es donde lo estamos viendo en todos los que se dicen, ¿no?, los héroes de la fe, ¿no? Moisés, etcétera, Enoc, su fe fue genuina, nada los movió. ¿Sí? Así que depositemos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? La Escritura dice en Jeremías 17:7-8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bendito el varón
o varona que su confianza está en Cristo. Entonces la figura del árbol plantado junto al agua es poderosa, ¿verdad? Y es edificante porque muestra que quienes creemos en Dios podremos soportar los momentos difíciles en nuestras vidas. Así como un árbol puede resistir calor y sequía del verano, los creyentes que confían en Dios pueden permanecer firmes en medio de las tormentas y situaciones. ¿Sí? Entonces recordemos que aunque las circunstancias puedan estar llenas de incertidumbre, siempre hay una fuente de paz y fortaleza. ¿Dónde la encuentras? En Cristo. Pero tenemos que confiar plenamente en Él y confiar en que su Espíritu Santo me va a dirigir por el camino correcto que es Cristo. Me voy a apurar. Podemos ver entonces una mujer, cuando uno confía, lo vemos en una mujer, la que fue sanada de flujo, ¿verdad? Eso lo vemos en la Escritura, ¿no? Cuando si yo me acerco, nada más con que me acerque y le tocar, yo voy a ser sana. Y su respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Hija, tu fe te ha hecho salva. En otras versiones dice, te ha hecho sana. ¿Sí? Entonces, aquí voy a llegar al punto medular de este. La fe es otro beneficio, la fe que mueve montañas. Este punto lo dejé al último porque quiero que se les quede bien en su corazón y lo analicemos. La fe que mueve montañas. Yo les enseñé el granito, ¿vale? La fe tiene la capacidad de hacer lo que parece imposible. Jesús nos lo enseñó. La fe no se basa en nuestras habilidades, sino en la grandeza de Dios. Con la fe podemos enfrentar y superar cualquier obstáculo en nuestras vidas. Mateo 17:20 dice: nada más voy a leer esta parte. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vuelvo a repetir, este punto lo dejé al último, porque aquí hay una enseñanza muy hermosa. Quizás yo muchos lo sepan, ¿no? Para cada una de nuestras vidas. Y vamos a conocer lo que Jesús quiso decir con: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. En este verso nos dice, no dice, escuchen, yo les enseñé la semillita, ¿cómo estaba? Bien pequeña, súper pequeña. En este verso no dice, como según decimos muchas veces, si tu fe, a veces la fe es tan pequeñita que si la depositamos en el lugar correcto, funciona. No está mal, no está mal, pero no está diciendo realmente eso el versículo. Dice, vuelvo a repetir, en este verso no dice, si tu fe es tan pequeñita como el grano de mostaza, no dice así. Esa no fue la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús fue: si tuvieres fe, ¿cómo? Está haciendo una comparación. En las parábolas son comparaciones, ¿no? Está haciendo una comparación. Dice, si tu fe es ¿cómo? Ya lo vemos, el granito de mostaza. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿sí? Ya lo vimos. Una parábola en la Biblia es una narración breve que transmite una verdad espiritual o moral a través de una comparación o una semejanza. Entonces aquí Jesús les está haciendo una comparación, una semejanza. Si tuvieres fe, ¿cómo? Como ese granito de mostaza. Está comparando su fe, ¿sí? Así que Jesús está haciendo, vuelvo a repetir esa comparación, ¿verdad? En el contexto, Jesús está reprendiendo a sus discípulos porque no tuvieron la suficiente fe. Ya voy a acabar.
para expulsar un demonio. Si lo recuerdan, si lo leen, el contexto es eso. Y de allí les da esa gran enseñanza que hoy vamos a ver brevemente. Entonces, en otra versión dice: Jesús, os aseguro que si tuvieras fe como un grano de mostaza, está asegurando, está haciendo la comparación. Y si observaste entonces la palabra clave que es ¿cómo? No es tan pequeñita, es la comparación, ¿sí? Entonces Jesús dijo, como un grano, o sea, como una semilla de mostaza. El objetivo de nuestro Señor Jesús no era que entendieran que su fe era grande o pequeña. Eso no era el objetivo de Jesús. No está diciendo, ay, tú debes de ser inmensa. No, debe de ser así de chiquitita, pero puesta en el Señor. No, ese no era el objetivo de Jesús, que entendieran si era grande o pequeña. El objetivo de Jesús, pongan oído, era que comprendieran sus discípulos y también hoy nosotros, o que aprendiéramos sobre la calidad de la fe. De eso está hablando ese versículo. Por eso yo les decía, vamos a ver y a analizar cómo está nuestra calidad de la fe. Si es como la de los hombres que leímos o si no. Si es genuino o no. Leímos que también los demonios creen y tiemblan. Entonces ese versículo está hablando de la calidad de la fe. Ahora, pero una pregunta: ¿por qué compara Jesús la fe con la semilla de mostaza? ¿Por qué la compara? ¿Qué tiene de especial? Vamos a ver primeramente. No la voy a sacar, ya la vimos. Se dice que la semilla de mostaza es súper resistente. Esta semilla dicen que la puedes quemar, la puedes pisotear y no se quiebra ni se rompe. Ese es el primer punto. Por eso está haciendo la comparación Jesús. Si tu fe fuera como esa semilla, entonces vamos a volverlo a decir: la semilla de mostaza es súper resistente, la pueden quemar, pisar, no se quiebra ni se rompe. ¿Qué enseñanza ahora espiritual nos deja esto? La enseñanza es que nuestra fe debe de ser resistente, inquebrantable. Pase lo que pase en nuestra vida, no se debe de romper. ¿Están viendo la similitud? Otro punto sobre esta semilla: cuando se planta la semilla de mostaza, su crecimiento es rápido, convirtiéndose en un árbol grande y muy fuerte. Esto nos lleva a conectarlo por la fe, porque nuestra fe no debe ni debe de ser pasiva, debe de ser activa y tiene que crecer y tiene que ser fuerte. Entonces, debe de fortalecerse rápido la fe, lo que comentaba hace rato el pastor, y ser firme en todo momento, en todas las situaciones que pasen. ¿Sí? Que pasemos. Aquí voy a leer un versículo que mi hermanita Yasa nomás lo voy a leer. En 2 Corintios leyó 4:8. Vamos a ponerlo desde el 7, pero el título de ahí dice: viviendo por la fe. Dice, pero tenemos, lo voy a leer hasta el 9 nada más. Pero tenemos este tesoro, un vaso de barro, para que en la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, cuando pasamos toda esta situación es donde estamos viendo si verdaderamente nuestra fe es genuina. Si verdaderamente nos paramos de decir: Señor, yo ya no puedo, pero tu palabra dice que cuando yo soy débil, soy fuerte en ti.
Dice, por eso está haciendo la comparación. Tu fe debe de ser como esa semilla, resistente, fuerte, de rápido crecimiento. ¿Sí? Otro punto de la semilla de mostaza, ya casi acabo. Yo con unos 3 minutos, ¿verdad, hermano? Ya 3 minutos acabo, dice. Otro punto de la semilla de mostaza, dice, esta semilla es la única que no se puede mezclar con otra semilla. Eso se dice que los científicos no pueden lograr esa mezcla. Y honestamente, ¿cuántas veces nosotros hemos querido mezclar la fe de Dios? Ay, como decía ahorita el pastor, en lo religioso. Esa semilla es pura. Nuestra fe debe de ser pura, resistente, no mezclarse con nada, no mezclarnos con el mundo. No importa, eres bien religioso, eres bien religiosa. Aquí dice, si tuvieras fe como ese granito de mostaza, está haciendo la comparación. Ahora, ¿qué enseñanza espiritual nos deja esto? Nos enseña que nuestra fe no debe de mezclarse con nada, no debe de contaminarse con nada. ¿Cuáles? Con los afanes de nuestra vida, ni debe de ser contaminada con la duda o con las influencias que debilitan nuestra confianza en Dios. Nuestra fe debe de ser pura y debe de ser genuina. Pase lo que pase, yo sé en quién confío. Entonces, hoy aprendimos, ya para terminar, que Jesús no habla del tamaño de la fe. Lo que estaba enseñándonos realmente era que nuestra fe tiene que ser o tener exactamente las mismas características de una semilla de mostaza. Debe de ser pura, debe de ser resistente, debe de ser genuina y debe de ser de rápido crecimiento, así como lo tuvieron los personajes que vimos, ¿no? Entonces, para terminar, te dejo con una sola pregunta, para que nos examinemos cómo podemos ahora explicar este mensaje de hoy en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo puedes aplicar en tu vida? Decídelo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Dios les bendiga.